La mayoría de los mexicanos no queremos que López y su pandilla nos gobiernen. Por eso lo derrotamos en 2006 y en 2012. Sabemos que un gobierno de López sería, en el mejor de los casos, una reedición empeorada de las administraciones ultraestatistas de Echeverría a de la Madrid que tanto dañaron al país y, en el peor y más probable caso, un infierno como el que hoy padece Venezuela. Y por supuesto, oponerse a López no significa querer la continuidad de la corrupción, la ineptitud, la inseguridad y la partidocracia, todo de lo cual él forma parte, diga lo que diga. Queremos, sí, la continuidad y mejora de lo rescatable de la vida pública de México de los últimos 25 años, finanzas públicas básicamente equilibradas, bajas tasas de inflación y de desempleo, casi total ausencia de control de precios y de expropiaciones, libre cambio de divisas, apertura a la inversión extranjera, libre comercio internacional, retroceso del Estado empresario, reformas energética y educativa, transparencia pública y crecientes libertades civiles. Y esas políticas benéficas para el país son resultado de un consenso construido por el PRI y el PAN, las cuales debemos defender. En esta ocasión, López sigue representando una minoría, pero que ha crecido y está envalentonada. Hay diversas causas de ello. La principal es el fraude a la ley, específicamente a la electoral, al haber iniciado López su campaña con 4 años de anticipación mediante millones de spots en abierta violación al principio de equidad en la... Por eso en esta ocasión resultaba más imperioso conjurar la amenaza de destrucción del país que López representa mediante el voto útil, el no dividir nuestros sufragios en diferentes candidatos contrarios a López, sino concentrarlos en uno solo, aquel con mayores posibilidades de derrotarlo en las urnas sin que importara de qué aspirante se tratase. Para definir qué candidato sería merecedor del voto útil, desde el principio definimos que debía ser aquel que fuera más arriba en la intención del voto según las encuestas. Asimismo, determinamos que entre finales de mayo y mediados de junio debía definirse de cuál aspirante en concreto se trataba. Si consideramos la mayoría de las encuestas mínimamente creíbles, entonces es claro que quien se ha mantenido consistentemente en segundo lugar y con mayores posibilidades de derrotar a López es Ricardo Anaya y no José Antonio Meade. La situación de Meade no sorprende. Por más que se le presente como un candidato no priista, lo postula el PRI y con este partido lleva la pesada carga de los escándalos de corrupción, los aumentos de impuestos que exacerban el malestar por lo primero y el repunte de la violencia y la inseguridad. Pero la encuesta más fiable que existe es la de las elecciones, y la más reciente fue la de 2016, cuando se renovaron las gubernaturas en 2 estados y el PAN derrotó al PRI en 7. Y eso que, para entonces, no se había dado el gasolinazo, ni era tan claro el repunte de la violencia. Nadie sensato puede sostener que eso ya cambió, que el PRI ya se reconcilió con los electores. En realidad, se ha profundizado lo contrario, como dan cuenta los bajísimos índices de popularidad del presidente de la República, jamás registrados. Por tanto, si somos congruentes con los principios y requisitos que nos fijamos desde el inicio, nuestro llamado es al voto útil por Ricardo Anaya. Hay mucho de reprobable en lo ideológico y en lo político en Anaya. En el orden ideológico, lo más reprobable es su programa socialdemócrata y sus alianzas con el PRD y con Emilio Álvarez y Casa. Salvo las propuestas de López, la peor propuesta en esta campaña es la del ingreso o renta universal garantizada de Anaya, que es llevar muy lejos la noción perversa de la redistribución de la riqueza, de quitarles a unos el fruto de su esfuerzo para dárselo a otros. Sobre la alianza con el PRD, lo peor es que este partido siga perteneciendo nominalmente al Foro de Sao Paulo, la organización que pretende imponer en toda América Latina dictaduras como la de Cuba y Venezuela. Pero seamos justos, ciertamente el PRD ya no está activo en el foro, ni ha salido en defensa de la dictadura venezolana, como sí los dirigentes de Morena. Álvarez y Casa es el nefasto sujeto que encabezó los esfuerzos de la izquierda por tergiversar los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014, conocidos como la masacre de Iguala, con el propósito de exculpar la responsabilidad de la propia izquierda y culpar falsamente al ejército y al gobierno de Peña. La alianza de Anaya con este sujeto es incluso más infame que la concertada con el PRD. En el terreno político del grave peligro en que nos encontramos, Anaya tiene una alta cuota de responsabilidad por su ambición de poder. Pudo haberse aliado al PRI para impedir el fraude a la ley electoral de López, pero prefirió hacer su propio fraude.
Asimismo, Anaya se encargó de dinamitar la candidatura de Margarita Zavala, quien, sin spots ni alianzas, logró la proeza de encabezar durante varios meses las preferencias electorales por encima de López. Anaya no ha estado ni cerca de eso. De modo que nuestro voto útil en modo alguno es incondicional. No apoyamos el programa de Anaya y de su coalición electoral. Llamamos a sufragar por él porque es un mal menor comparado con el mal mayor que López representa. O dicho en otros términos, Anaya es un candidato pésimo, aunque López sigue siendo peor. Si Anaya llega al poder, nos opondremos a todo aquello que rechazamos, pero esta oposición bajo un gobierno de López sería en condiciones mucho más difíciles de intolerancia, persecución, represión, violencia, destrucción de las instituciones y ruina de la economía. ¿Existe un pacto de impunidad entre Peña y López? No nos consta, pero tampoco nos sorprendería que existiera. Los renovados ataques contra Anaya, provenientes desde Los Pinos y desde el cuartel de campaña de Meade, proyectan la imagen de que el enemigo a vencer no es López, sino Anaya, de que prefieren a López antes que a Anaya. Pero si las maquinaciones de los políticos les pertenecen a ellos, no les pertenecen nuestros votos. Entonces, a los simpatizantes de Meade les decimos con todo respeto, él no tiene posibilidades de derrotar a López en las urnas, pues lleva una carga demasiado pesada. Las elecciones se ganan con votos y él no los tiene. Y cuando dicen que hay que votar por él porque es el mejor, le respondemos, Meade por supuesto es mejor que Anaya, pero al votar por el mejor, cuando no tiene posibilidades de triunfo, lo que conseguirán es que triunfe y nos gobierne el peor. La máxima apuesta de López para conquistar el poder es el voto inútil de sus opositores. Esto es, el voto dividido en múltiples minorías para que se imponga la minoría mayor que él representa. Derrotémoslo, entonces, con el voto útil.